Revelado, lo inesperado de una traición que me transformó de corazón roto a hombre renacido. Miguel, médico del barrio hispano, miraba con resignación su reflejo en el cristal del consultorio. A sus 35 años, aunque había dado todo por sus pacientes y la medicina, sentía que estaba atrapado en una rutina cruel. Sus manos, que habían sanado tantas vidas, ahora parecían pesadas, como si cargaran el peso de su propia frustración. Cada día, bajo la mirada demandante de doña Rosa, su madre, luchaba por demostrar que el legado familiar no era solo un peso, sino una ventaja. Pero la lealtad que tanto habían proclamado se desvaneció cuando Javier, su mejor amigo, decidió utilizar sus vulnerabilidades para hundirlo. La traición fue como un golpe en el estómago. Miguel recordaba los momentos compartidos, juegos de infancia, secretos susurrados en la oscuridad. Pero hoy esos recuerdos dolían como espinas. El rumor que Javier había esparcido lo convirtió en un paria en el barrio. Los murmullos sobre su calidad de médico comenzaron a multiplicarse, envolviéndolo en un manto de dudas. ¿Qué fue lo que hice para merecer esto?, se preguntaba, sintiendo cómo la angustia se apoderaba de cada rincón de su mente. En la soledad de su consultorio, las preguntas se acumulaban, desbordándose como un torrente. ¿Era Javier realmente su hermano o solo un amigo de conveniencia? Mientras tanto, su madre lo llamaba a la cocina, donde aromas familiares le traían destellos de esperanza. «Mi hijo, la familia está siempre primero», repetía doña Rosa, sin saber que cada vez que lo decía, Miguel sentía que esa expectación lo asfixiaba. La presión por demostrarle que no había fallado se transformaba en un yugo. Miguel sabía que debía hacer algo, recuperar su honor, pero la batalla contra la traición y su propia imagen vulnerada lo mantenía en una lucha constante. Estaba dividido, confrontar y exponer a Javier, o callar y encontrar un modo de seguir. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Cada día que pasaba en su consultorio se convertía en un calvario emocional, mientras los recuerdos de una verdad traicionada lo atormentaban. La vida seguía en el barrio, pero Miguel se sentía como un espectador. En una de esas jornadas, una figura del pasado apareció en su camino, un viejo profesor, un mentor que siempre creyó en su potencial. Este encuentro inesperado le ofrecía una salida. La investigación médica lo llamaba, podría recuperar su confianza, incluso desenterrar verdades ocultas. Sin embargo, cada nueva lección lo hacía enfrentarse a su propio dolor. Las revelaciones sobre su amigo lo mantenían en un ciclo de ansiedad voraz. Las sombras del pasado comenzaban a danzar en su mente. ¿Qué secretos familiares descubriría? ¿Debería seguir buscando claridad o proteger esos lazos dolorosos que, aunque heridos, aún parecían significar algo? La lucha entre su deseo de justicia y la necesidad de sanar le robaba el aliento, impidiéndole avanzar, mientras la traición seguía haciendo eco en su alma. Miguel se encontraba al borde de una decisión vital, el camino hacia la confrontación o la aceptación. La presión aumentaba, y en este juego peligroso de lealtades, cada segundo contaba. ¿Qué elección haría y qué costo tendría en su búsqueda por redimirse? La respuesta permanecía velada, dejando un aire cargado de ansias por descubrirlo. Las horas en el consultorio se convirtieron en un teclado cada vez más desafinado. Cada murmullo que llegaba a su oído desde el pasillo se tornaba en una melodía crítica que lo hacía tambalear. La esperanza de sanar y ayudar a los demás se fusionaba con el desasosiego de la inestabilidad que Javier había sembrado en su reputación. Sin embargo, la llegada de su antiguo mentor le ofrecía un destello de claridad, una posibilidad de renacer en el ámbito que tanto amaba. Al día siguiente, Miguel decidió aceptar la invitación del profesor Rubén a un simposio sobre nuevos tratamientos en enfermedades crónicas. La idea de participar era tentadora. Se imaginaba abstracto en un futuro donde la investigación marcaría la pauta de su carrera. Esa era la oportunidad de mostrar al mundo su verdadero potencial. Pero al mismo tiempo, inquietud brotaba de su interior. ¿Sería capaz de abordar la complejidad del conocimiento médico ante un público ansioso de respuestas? ¿O se vería nuevamente afectado por la sombra de la traición?
Mientras caminaba hacia el lugar del evento, Miguel se sumía en pensamientos profundamente introspectivos. Las calles que antes le constaban como hogar reforzaban su desasosiego. Los rostros conocían su historia y algunos murmuraban al verlo pasar, pero él ya no podía permitirse el lujo de la vulnerabilidad. Debía transformarse. Con cada paso crecía en él una determinación que parecía ajena. Se detuvo en seco. Esta no era solo una salida profesional, sino una oportunidad para sanarse de adentro hacia afuera. Abandonó la idea de ser solo un médico y empezó a imaginarse como un innovador, un investigador con capacidad de cambiar el rumbo de la medicina. Desde ese día, su vida no se trataría de proteger su figura, sino de construir un legado. El simposio se desarrolló en un ambiente vibrante, repleto de colegas y expertos en la materia. Al principio las dudas lo acecharon, como las sombras del pasado en su consultorio. Pero a medida que Rubén lo presentó, Miguel sintió un escalofrío de empoderamiento. La sala brillaba con la expectativa de sus pares, y por primera vez en mucho tiempo, sintió que el centro de atención era un espacio en el que podía ocupar adecuadamente. Comenzó a exponer sus ideas, su investigación. El flujo de las palabras fue natural. Cada concepto, cada descubrimiento que compartía, tropezaba con un eco de aceptación y admiración a su alrededor. Era el inicio del camino hacia su reconstrucción. Con cada aplauso, la imagen fracturada que Javier había creado se desvanecía lentamente, desnudando la esencia de lo que realmente era, un médico apasionado. Al finalizar, recibió un par de invitaciones para colaborar en proyectos de investigación. Eso le llenaba de esperanza, la oportunidad de no solo salvar su reputación, sino de forjar nuevos caminos en su profesión. Sin embargo, al regresar a casa esa tarde, mientras su mente celebraba el triunfo, otra parte de él se resistía a olvidar lo ocurrido. ¿Podría la investigación ser una vía para descubrir no solo soluciones médicas, sino también la verdad sobre Javier y la traición? Miguel sabía que su renacer apenas comenzaba. Cada decisión de estos días, cada paso hacia la verdad, lo llevaría a un choque inevitable con su pasado. Entonces, con el corazón latiendo fuerte, se sentó frente a su computador. La búsqueda de claridad y justicia se convertiría en su siguiente etapa. Había llegado el momento de enfrentar a Javier y desenterrar el oscuro legado que había arrastrado consigo. En su mente resonaba una advertencia. El momento de la confrontación había llegado. Miguel se sentó en su escritorio, la luz del monitor iluminando su rostro arqueado en concentración. Con manos temblorosas, comenzó a teclear. Cada palabra que surgía de su mente representaba la incertidumbre de lo que venía. No solo iba a confrontar a Javier, sino que también iba a desenterrar su verdad. La idea de hacerlo lo ponía en una tensión palpable. Era un acto de valentía, pero cada clic del teclado resonaba como un tambor de guerra en su interior. La expresión, el pasado pesa, se manifestaba en él con cada recuerdo que emergía. Las risas de los compañeros, las promesas de una carrera brillante y, por supuesto, la traición destilando en la forma de un amigo. Javier había dejado una herida profunda en él, una que había costado más que solo reputación. Había destripado su confianza en el sistema médico, en sí mismo y en su capacidad de ser un líder. Pero esa vulnerabilidad que antes lo había paralizado, ahora ardía como una chispa de rebeldía. Mientras planeaba su estrategia para abordar el tema con Javier, Miguel se dio cuenta de que su enfoque debía ser diferente. Necesitaba alejarse de la confrontación emocional y centrarse en el hecho, la investigación. Formar un argumento sólido que no solo probara sus credenciales como médico, sino que también expondría la oscuridad que se había escondido detrás de su brillante personaje. Durante los siguientes días, Miguel se sumergió en la recopilación de datos y la revisión de registros clínicos. Comprendía que cualquier detalle podría marcar la diferencia en su búsqueda de justicia. A medida que se empapaba de información, su conocimiento crecía exponencialmente. En esos momentos, una nueva confianza surgía dentro de él, un indicio de que el camino hacia la redención estaba empezando a abrirse. Un viernes por la tarde, mientras su mente trabajaba sobre un enfoque para abordar a Javier, recibió un correo electrónico de Rubén. El profesor había leído su trabajo y estaba impresionado. Le ofrecía apoyo en su nueva investigación y le proponía una reunión para evaluar posibles publicaciones. La oferta representaba no solo un avance profesional, sino también un reconocimiento de su renovación. Miguel se sentía como si hubiera sido impulsado a un nuevo plano de existencia. Sin embargo, con la emoción también vino una oleada de ansiedad.
La idea de regresar a su antiguo círculo social, la misma que una vez lo había rechazado, generaba una mezcla de esperanza y temor. La presión de demostrar que estaba de vuelta en el juego crecía, y al pensar en su primer encuentro con Javier, un torrente de dudas asaltó su mente. ¿Cómo lo recibiría? ¿Se mostraría belicoso o intentaría camuflarse detrás de la cordialidad? La incertidumbre lo invadía mientras se preparaba para escribir su próximo capítulo, uno lleno de revelaciones y decisiones críticas. El momento de encontrarse cara a cara con su sombra había llegado. La mañana llegó envuelta en un silencio tenso. Miguel se vistió, cada prenda parecía empaparse de su expectativa. Consciente de que el encuentro con Javier podía definir no solo su carrera, sino su sentido de sí mismo, salió de casa decidido. Por primera vez en mucho tiempo no sentía que la vida lo llevaba, era él quien tomaba las riendas. Al llegar al café donde habían acordado verse, el aire cálido se mezcló con el aroma del café recién hecho. Mientras buscaba una mesa, su mente se llenó de preguntas sobre lo que estaba por venir. ¿Podría hablar con claridad? ¿Las viejas heridas lo desgastarían? Se sentó, sus manos entrelazadas sobre la mesa, en busca de un equilibrio que solo podía hallar dentro de sí mismo. El timbre de la puerta sonó y Javier entró, con una apariencia despreocupada, como si nada hubiera cambiado. Al verlo, una mezcla de rabia y determinación brotó en Miguel. No se trataba solo de un enfrentamiento, era un examen de su crecimiento personal y profesional. Había pasado de ser una víctima a convertirse en cazador de la verdad, y si bien el peso del pasado seguía presente, su nueva versión estaba dispuesta a luchar. «Hola, Miguel, ¿cómo has estado?», preguntó Javier, con una sonrisa apenas oculta que no alcanzó a impresionar a Miguel. «Hemos de hablar», respondió Miguel, su voz firme. Las palabras se alineaban en su mente como soldados listos para la batalla. Los ojos de Javier se entornaron, quizás por la seriedad en la voz de Miguel. Lo invitó a hablar. Miguel elaboró un discurso claro, basado en hechos, en datos que había recopilado, cada uno como un ladrillo en la construcción de su revitalizada confianza. Construyó su argumento mientras observaba la reacción de Javier, intentando desentrañar cómo su antiguo compañero podría desmoronarse. «Le pasó algo a su paciente en el procedimiento, ¿verdad?», preguntó Miguel, un desafío bien pensado, como un tiro bien dirigido. La mirada de Javier cambió y por un instante pareció vulnerable. «Ese caso no es tu asunto», respondió Javier, cada palabra cargada de tensión. La conversación se tornó intensa, como un duelo entre dos perspectivas irreconciliables. Aunque el miedo y la inseguridad asomaban, Miguel, en su interior, comprendió que no solo peleaba su batalla personal, estaba defendiendo a aquellos a quienes Javier había podido dañar. Sin percibirlo, esta revelación solidificó aún más su propósito. A medida que hablaba, descendía la niebla de su antiguo dolor. La confrontación no lo rompía, sino que lo transformaba. Reafirmaba que había crecido, que su misión trascendía su propia redención. Era un médico que se negaba a sucumbir frente a la corrupción y la mentira. Algo en la voz de Miguel resonó en Javier. Por primera vez, el rostro del traidor se mostró menos seguro. Era un momento crucial en el que se gestaba el cambio. Miguel pudo ver una grieta en la fachada de Javier, y en ese instante entendió que no necesitaba que su enemigo se derrumbara completamente. Solo era necesario que su verdad fuera escuchada. El café se llenó con una atmósfera densa, donde cada palabra parecía un eco prolongado de sus vidas pasadas. Miguel sabía que había dado un paso importante hacia su propio desarrollo. No solo se trataba de la confrontación, sino de renacer en el proceso.
Al cerrar la conversación, Javier se esforzó por mantener un semblante tranquilo. Pero Miguel pudo leer el miedo tras su intento de impasibilidad. La revelación del éxito no llegó con la victoria sobre su antiguo amigo, sino con la conciencia de que había forjado su identidad más allá del dolor. Sin embargo, al salir del café, Miguel sintió cómo su corazón latía con fuerza. Había desatado un cambio, pero en el fondo sabía que esta confrontación era solo la primera de muchas. La lucha por la verdad apenas comenzaba, y no podía despreciar las consecuencias que se avecinaban. Mientras caminaba, su mente se llenó de nuevas preguntas. ¿Sería capaz de publicar sus hallazgos sin temor a represalias? ¿Podría restaurar su reputación en un entorno que aún guardaba rencores? La garantía de que se desatarían tormentas lo sacudía. Con cada paso, la sensación de que el camino hacia adelante estaría plagado de pruebas lo llenaba de incertidumbre. Pero lo único que sabía con certeza era que no volvería atrás. Las sombras del pasado lo seguirían, pero tenía que enfrentarlas. La búsqueda de su verdad no había terminado. Ahora era momento de prepararse para su próximo desafío. ¿Y si descubría algo más oscuro? ¿Qué haría si Javier no era el único responsable en esta red de complicaciones? Se adentraba en un nuevo laberinto. El siguiente movimiento no podía esperar. Miguel caminó con paso firme, casi automático, mientras la adrenalina aún circulaba en su cuerpo. La conversación con Javier había sido un hito, pero no era solo una victoria personal. Era un aviso de que el camino hacia la verdad estaba lleno de obstáculos. Esa revelación presionaba su mente con un nuevo enfoque en su carrera, uno que lo impulsaba por la senda del desafío en lugar de la rendición. Decidido a tomar control de su destino, Miguel se dirigió a su clínica. Sabía que debía recopilar más información, no solo sobre los errores de Javier, sino sobre el sistema en el que operaban. Una estructura que, al parecer, necesitaba más que un simple par de ojos para ser revelada en su corrupción. La idea de filtrar sus hallazgos al público resonaba con una urgencia innegable. En su mente se forjaba una imagen clara de cómo cada detalle podría ser una pieza vital en el rompecabezas de la verdad. Mientras revisaba documentos y registros, su mente divagaba entre las instancias de su carrera en las que había preferido mirar hacia otro lado. Miguel ya no quería vivir en esa zona de confort ciega, donde las injusticias se ignoraban por conveniencia. La sensación de alivio le llenaba el pecho. Cada hoja que pasaba no solo alimentaba su extraño sentido de justicia, sino que lo ayudaba a construir una nueva identidad, una que no se dejaría vencer por el miedo o la fatiga emocional. La jornada laboral se desarrolló con una mezcla de actividad frenética y momentos de reflexión. Todo en su entorno servía como recordatorio de lo que estaba en juego. Pacientes que se marchaban con sonrisas de agradecimiento, colegas que lo miraban con respeto a medida que recobraba su confianza, y un par de miradas de aquellos que todavía no olvidaban su pasado. Pero ahora, esas miradas no lo derribaban, sino que lo fortalecían. Mientras Miguel abordaba la tarea de redactar un informe meticuloso sobre sus hallazgos y la historia de lo ocurrido, comenzó a experimentar una revelación interna. No solo estaba luchando por lo que era correcto, estaba redefiniendo su propósito. La medicina no era simplemente su profesión, era su vocación, y él estaba decidido a ser un defensor de aquellos que no podían alzar su voz. En cada palabra escrita encontraba un sentido renovado. La frase «la voz de los sin voz» resonaba como un mantra. Al caer la tarde, sintió que había pasado por un proceso de transformación en un lapso de horas. Ya no era el hombre que caminaba por el café, intimidado por la historia compartida con Javier. Era un guerrero del conocimiento, armado con información y una firme determinación. Sin embargo, esa realización trajo consigo un nuevo tipo de inquietud. La presión de lo que vendría a continuación se sentía asfixiante. Se dio cuenta de que a medida que avanzaba en su camino, más amenazado se sentía por los poderes que podrían intentar detenerlo. La frontera entre el riesgo personal y el impacto profesional empezaba a desdibujarse con cada decisión que tomaba. Así se preguntó si realmente estaba preparado para enfrentar las repercusiones de su misión. ¿Podría soportarlo? Pero antes que estos temores lo paralizaran, Miguel se concentró en lo que había ganado hasta ahora,
el conocimiento y una comunidad lista para apoyarlo en su camino hacia adelante. Con una mezcla de entusiasmo e incertidumbre, Miguel decidió que su verdad tenía que ver con algo más grande que él. Tomó una profunda respiración y un instante de lucidez iluminó su pensamiento. Era hora de compartir sus hallazgos, no como un ataque, sino como una invitación a la conciencia. Era su momento. Antes de cerrar su computadora, Miguel se preguntó, ¿qué tamaño tendría el eco de su voz en el gran esquema de cosas? Al salir de la clínica, las luces del atardecer se proyectaron como sombras complicadas en su camino. Sabía que dar el siguiente paso no sería fácil. La posibilidad de perder todo lo que había reconstruido se cernía ominosamente en su mente. Así que frunció el ceño, preparándose mentalmente para lo que se avecinaba. Pero entonces una sensación de resolución tomó forma en su interior. Estaba listo para enfrentarse no solo a Javier, sino a cualquier cosa que intentara silenciar su verdad. La batalla que emprendería no solo afectaría su vida, sino que impulsaría un nuevo despertar en otros. Y mientras se adentraba en la noche, la sombra de un nuevo desafío tomó vida en su mente. ¿Cómo se comportarían los demás al enterarse de que su antiguo compañero había dejado un rastro de caos a su paso? Miguel sabía que la revelación de Javier podría ser solo la punta del iceberg. Mañana, tal vez, un nuevo giro de su historia esperaría ser descubierto. La verdad aún aguardaba su momento. Miguel despertó antes de que el sol asomara por el horizonte. La inquietud en su pecho le robaba el sueño. Sentado en la cama, sus pensamientos giraban en torno a los posibles escenarios que se desenvolverían a lo largo del día. El peso de la verdad que había decidido cargar ahora pesaba sobre sus hombros como un manto. Había pasado de ser un hombre dispuesto a ocultar lo desagradable a convertirse en un portador de luz, enfrentando no solo a Javier, sino a la corrupción que había permeado su entorno. Las primeras horas de la mañana se convirtieron para él en un ritual de mentalización. Miguel se miró al espejo, buscando en su reflejo el valor que necesitaba. ¿Era realmente ese el camino que quería seguir? La respuesta llegó con claridad. No podía volver atrás. Así, decidió enfrentar su realidad con determinación. Los pasos que daría a partir de ese momento no solo impactarían su vida, sino que también marcarían la vida de quienes lo rodeaban. Al llegar a la clínica, el ambiente era distinto. No se trataba solo de un espacio de trabajo, sino de un campo de batalla donde haría frente a las sombras que lo habían rodeado. Sus compañeros, ajenos a la tormenta que se avecinaba, lo saludaban con camaradería. Miguel sonrió, sabiendo que esa cercanía sería fundamental para lo que estaba por venir. Con cada interacción, una chispa de coraje le recordaba que no estaba solo, aunque la carga que llevaba era suya. En su oficina, Miguel se sentó frente a la computadora, pero no podía evitar que su mente se dispersara. Mientras hojeaba informes y testimonios, la realidad de lo que había encontrado le golpeaba. Sin embargo, la adrenalina y la necesidad de justicia lo mantenían enfocado. La idea de que su voz podría allanar el camino para otros lo motivaba a seguir. Con cada frase que redactaba, estaba acariciando la posibilidad de cambiar su profesión. La medicina podría ser no solo sanar cuerpos, sino también luchar por aquellos que no podían defenderse. El ruido del teclado le dio un sentido renovado de propósito. Miguel había comenzado a concentrarse en documentar las irregularidades cuando, de repente, su teléfono vibró. Era un mensaje de Javier que decía: «Sabía que vendrías detrás de mí. No intentarás arruinarme, lo prometo». La amenaza implícita vibraba como un eco en la mente de Miguel. Sintió como la ira se acumulaba, pero esta vez no sería una distracción. Era el fuego que necesitaba para seguir adelante. Su decisión estaba tomada. En vez de permitir que el miedo lo paralizara, lo usaría como un combustible. Miguel se levantó y comenzó a trazar un plan. Era crucial que la divulgación de sus hallazgos no pareciera un ataque, sino un llamado a la responsabilidad y la atención. A medida que sus ideas se concretaban, empezó a notar algo en sí mismo que nunca había visto, una firmeza y una claridad que lo fortalecían. Esa tarde, mientras revisaba su borrador, se dio cuenta de que su voz ahora era más que un simple murmullo. Había adquirido un peso, un poder que resonaba con cada palabra elegida cuidadosamente. Sin embargo, a medida que su confianza crecía, también lo hacía el temor a las consecuencias. ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar para exponer la verdad? Se hallaba ante un dilema moral. Cada revelación podría tener un costo exorbitante. Así, Miguel comenzó a cuestionarse no solo su motivación, sino sus propias capacidades. ¿Era capaz de manejar el aluvión de reacciones que podría desencadenar?
Tras un breve momento de incertidumbre, la respuesta se volvió nítida. Ya no podía quedarse de brazos cruzados. El riesgo era parte del viaje. Antes de cerrar su computadora, Miguel se detuvo a reflexionar. Sabía que al finalizar el día se convertiría en un hombre nuevo. La transformación ya no era una opción, sino una necesidad. Lo que vendría a continuación era incierto, pero esa incertidumbre lo llenaba de adrenalina. Finalmente, un nuevo mensaje interrumpió su meditación mental. Estamos al tanto. Las cosas están cambiando. Conoce a alguien que sabe más de lo que crees. La firma de ese mensaje provocó un escalofrío en su espalda. ¿Quién era realmente? ¿Y qué significaba para lo que estaba a punto de desatar? La intriga se convertía en un nuevo desafío, uno que lo conduciría a un territorio aún más desconocido. Era el momento de actuar. Miguel cerró el portátil y respiró hondo. La atmósfera de la clínica parecía cambiar a su alrededor, en una mezcla de familiaridad y amenaza. Había comenzado el día enfrentándose a sus demonios internos, pero el mensaje de Javier había encendido su determinación. No podía ignorar que en el fondo todo lo que había vivido lo había preparado para esta confrontación. Sin embargo, la incertidumbre acerca de las conexiones que se tejían en la penumbra lo mantenía alerta. Mientras se dirigía a la sala de descanso, donde un grupo de colegas discutían animadamente sobre un caso reciente, escuchó fragmentos de sus voces. Hablaban de retos cotidianos, de las presiones que enfrentaban en el trabajo, y sin embargo, tenían una visión distorsionada de la realidad que Miguel nunca había contemplado. Esa burbuja de honestidad y camaradería era la misma que él deseaba proteger, y a la vez la más susceptible a los peligros de la corrupción. Sentado con ellos, Miguel realizaba un contraste preocupante. Por un lado, tenían el instinto de cuidar a sus pacientes. Por el otro, unas sombras ocultas se cernían sobre su ética. ¿Cuántos de ellos estarían dispuestos a mirar hacia otro lado si se presentara el conflicto? Se sentía como un extraño en su propia familia, y esa sensación lo llenaba de frustración. Tenía que hacer más que solo observar. Debía preparar el terreno para compartir su descubrimiento. El ruido de la conversación se desvaneció mientras pasaba los minutos analizando ese dilema interno. Empujado por la necesidad de una conexión más profunda, decidió articular sus pensamientos. Con una voz más firme de lo que imaginó, Miguel se dirigió a sus compañeros. ¿Sabes? A veces creo que estamos tan metidos en nuestra rutina que olvidamos que hay más en juego que solo nuestros turnos y nuestras jornadas. Hay un mundo allá afuera que necesita nuestra voz. Las miradas se centraron en él, y sintió algo liberador al expresar su inquietud. La conversación se tornó hacia sus preocupaciones, pero al mismo tiempo, la duda se apoderó de él. Realmente estaban listos para escuchar. Cada mirada insinuaba una resistencia al cambio. A pesar de la camaradería, existía un hilo de miedo que lo atravesaba todo. Con esa inquietud en el aire, Miguel tomó una decisión clave. No podía esperar a que otros se unieran a él. Era momento de actuar solo, de desenmascarar la verdad. Se sentía como un ladrón atrapado entre su ética y la ambición de cambiar el sistema. Esa ambivalencia le reveló algo importante sobre sí mismo. Era más fuerte y más valiente de lo que jamás había imaginado. Sin embargo, al mismo tiempo, sentía que cada paso lo podía llevar a un abismo del que no podría regresar. Ya tarde en el día, Miguel decidió que era el momento de buscar al destinatario del mensaje intrigante. Quizás esa persona podría ofrecerle respuestas, un mapa que iluminara un camino entre la oscuridad que lo rodeaba. Sin embargo, sabía que se estaba adentrando en un terreno peligroso. La búsqueda de verdad a menudo requería un sacrificio que podría doler más de lo que estaba dispuesto a afrontar. Con un nuevo aire decidido, Miguel comenzó a buscar el contacto que le habían recomendado. Cada paso hacia su encuentro fue acompañado de un mar de incertidumbre. ¿Quién sería realmente? ¿Podía confiar en esta nueva figura que emergía de las sombras? Mientras marcaba el número, un torrente de adrenalina comenzó a atravesarlo. La transformación que había anhelado y temido al mismo tiempo estaba a punto de comenzar. El sonido de una voz en el otro lado de la línea lo sacó de sus pensamientos. Has decidido dar un paso hacia la verdad, Miguel. Bien hecho. Pero antes de continuar, debes saber que hay cosas que no sabes, cosas que cambiarán tu vida. El sonido en la línea se cortó, dejándolo colgado en un mar de incertidumbres. Las palabras resonaron en su mente, mientras Miguel intentaba procesar lo que eso significaba. Había una posibilidad de enfrentarse a sus miedos, de descubrir verdades ocultas que desafiaban su percepción de la realidad.
Sin embargo, esa misma posibilidad lo llenaba de dudas. ¿Era realmente el momento adecuado para descubrir esas verdades? Decidido, Miguel tomó una respiración profunda. ¿Quién eres?, preguntó con una voz que sonaba más segura de lo que sentía. La voz del otro lado, grave y serena, no titubeó. Soy alguien que ha estado observando. Te he seguido este tiempo, Miguel. Tienes potencial, pero en este juego, la inocencia es un lujo que no puedes permitirte. La revelación le cortó el aliento. Lo estaban observando. En un campo donde la empatía y la conexión eran los pilares, la idea de que había ojos externos sentados en su sombra lo perturbaba. No obstante, esa interpretación de una vigilancia lo invitaba a indagar en sí mismo. Era como si cada aspecto de su vida se estuviera desplegando ante él, revelando costuras de un tejido que había dado por seguro. ¿Qué quieres de mí?, inquirió con cierta rabia contenida. Quiero que entiendas que el cambio requiere confrontación. Hay una corrupción instalada por parte de aquellos que se supone que son tus aliados, respondió la voz. Estás destinado a marcar la diferencia, pero para hacerlo debes abrir los ojos a la realidad que te rodea. Miguel sintió un impulso por desafiar esa afirmación, pero había algo ineludible en ella. Había comenzado a hilvanar sus propios cuestionamientos sobre el sistema, y ahora un extraño validaba esa angustia profunda. La incertidumbre comenzó a transformarse en una energía palpable, impulsando cada vez más fuerte su deseo de actuar. Lo haré, pronunció, aunque en el fondo sabía que las palabras afirmaban un compromiso mayor de lo que jamás había hecho. Había asumido el riesgo de confrontar no solo a su entorno laboral, sino también sus propias creencias y valores más arraigados. Bien, preparémonos entonces para el camino que tenemos por delante. Pero recuerda, Miguel, cada revelación trae consigo consecuencias. La verdad es un arma que puede cortar de múltiples maneras. La conversación terminó, y Miguel se quedó solo con sus pensamientos, el eco de lo dicho aún reverberando en su mente. Se sentó en la mesa, la sala de descanso aún animada, pero él se sentía más distante que nunca. En ese momento de introspección, se dio cuenta de que su valía no dependía únicamente de su habilidad profesional, sino de su capacidad para hacer frente a lo que verdaderamente estaba en juego. Mientras la inquietud se asentaba en su pecho, impulsó su mente hacia el futuro. Su objetivo ahora era investigar de qué manera la corrupción se había enraizado en su entorno y quiénes eran los titiriteros detrás de todo eso. Sin embargo, en su interior, sabía que la confrontación implicaba ser fiel a su ética personal, lo cual lo llevaría a un dilema aún más profundo. Con esos pensamientos en la cabeza, Miguel se levantó. La senda estaba marcada por los pasos que se había negado a dar hasta ahora. Su decisión lo empujaba a una encrucijada, donde la intrascendencia y la verdad podían enredarse en una confrontación odiosa. Sin embargo, un impulso más profundo lo llevó a revisar ese mensaje nuevamente, esta vez en busca de nuevas pistas. Mientras su mente giraba, sintió que había mucha más verdad oculta en su propia historia de lo que había imaginado. En ese instante decidió que debía tomar el control de su destino. Su camino lo llevaría a una revelación que cambiaría no solo su vida, sino también la vida de aquellos a los que se había comprometido a ayudar. Justo antes de salir de la sala, un pensamiento penetrante lo detuvo en seco. Estaba listo para descubrir el secreto que lo podría hacer perderlo todo. Con la adrenalina corriendo por sus venas, Miguel se preguntó si realmente había dado el primer paso hacia su magia personal, o si su búsqueda de la verdad lo conduciría a una traición aún más devastadora. La determinación de Miguel creció mientras se alejaba de la sala de descanso. Cada paso resonaba en su mente, recordándole que se adentraba en un camino del que no había regreso. No solo era un asunto profesional, se trataba de su identidad misma, de la lucha por mantenerse fiel a sus ideales en un entorno que amenazaba con devorarlos. De vuelta a su escritorio, comenzó a organizar sus pensamientos. Las impresiones de la conversación con aquel extraño lo abrumaban. Se sintió obligado a investigar más a fondo, a cuestionar cada aspecto de su trabajo y de sus colegas. La corrupción no sería un concepto abstracto, sino un enemigo tangible que debía identificar para enfrentarlo. Decidió empezar un mapa mental en su computadora, enlistando nombres y situaciones que consideraba sospechosas. Al principio fue como un ejercicio creativo.
Cada información que recopilaba aportaba nuevos matices a la narrativa que había dado por sentada. Pero a medida que avanzaba, cada nuevo descubrimiento lo llenaba de inquietudes. ¿Quiénes eran realmente sus aliados? ¿Qué secretos ocultaban detrás de sonrisas y palabras amables? Mientras trazaba conexiones, su mente se dispersaba en recuerdos de confianza ciega. La traición no era solo un concepto, era una posibilidad omnipresente. Comenzó a cuestionar la verdadera intención de sus compañeros. Abstrayéndose de la ilusión de confianza que había desarrollado, sintió en su interior cómo el desasosiego crecía. Entonces, un código interno comenzó a activarse en él. Inició un pequeño experimento social en la oficina, un intento consciente de observar comportamientos. Ofuscadamente comenzó a interaccionar con sus colegas de manera diferente, notando sus reacciones y analizando sus respuestas. Lo que antes había considerado meras peculiaridades comenzaron a parecerle pautas de una realidad disimulada. Mientras el día se desvanecía, Miguel se encontró cada vez más solo, casi como un paria en un reino de engaños. Sus decisiones lo estaban aislando y a la vez liberando. Comprendió que debía encontrar una forma de conectar con otros que pudieran compartir su visión. Al fin y al cabo, la verdad exigía aliados, y el cambio nunca se había logrado en soledad. Sin embargo, la desconfianza sembrada en su mente lo detuvo. ¿A quién acudir? La orientación hacia el cambio lo impulsó a acudir a un viejo mentor. La figura de su maestro en el campo resurgió, un hombre que había enfrentado desafíos similares, cuyos consejos podrían ofrecerle una perspectiva sobre su lucha. Sin embargo, sentía el peso del miedo a que sus dudas se volvieran cargadas de desilusión. ¿Estaría preparado para escuchar la dura verdad que, quizás, ya conocía? Al considerar contactarlo, sopesó el nerviosismo contra su determinación. ¿Y si encuentro otro camino hacia mi verdad?, pensó. La reacción de su mentor era incierta. ¿Podría ser un faro en la tormenta o solo complicaría aún más su travesía? Con cada acelerado latido, Miguel decidió que debía arriesgarse. Era hora de explorar esa relación, de descubrir si existía esa chispa de esperanza entre él y su antiguo guía. Lo primero que hizo fue abrir su correo electrónico, preparado para expresar su inquietud y su deseo de conectar de nuevo. Antes de apretar enviar, no pudo evitar una última reflexión. ¿Realmente estaba listo para el fuego de la verdad, o el temor a la traición lo convertiría en lo que más temía? Con estas preguntas en capilla, pulsó el botón. El instante previo a tomar esa acción resonaba en su cabeza como un eco. Las respuestas no tardarían en llegar, pero la verdad lo colocaría en una senda cuya dirección era incierta y ansiada. Fue entonces cuando recordó aquellas palabras del desconocido. Cada revelación trae consigo consecuencias. ¿Sería el resultado liberador o devastador? Su corazón latía en un frenético vaivén que finalmente lo condujo a la intriga de lo que vendría. Al salir, sintió que algo en él había comenzado a transformarse, como una sombra que se alza a la luz. Justo cuando cerraba la puerta detrás de sí, un mensaje emergió en su pantalla. Su corazón se detuvo un instante. Era una respuesta. ¿Estaría por descubrir el camino hacia su renacimiento o las cadenas de la traición lo apresarían por siempre? Miguel se sintió más ligero al recibir la respuesta de su mentor. Las palabras en la pantalla reverberaban con la misma intensidad que los latidos de su corazón. Su antiguo maestro, el doctor Ramírez, le ofreció una reunión en su consultorio. Un rayo de esperanza iluminó la tormenta de incertidumbre que había navegado durante tanto tiempo. Era tiempo de revisar su pasado, de forjar la alianza que podría cambiar su futuro. Cuando llegó al consultorio del doctor Ramírez, la familiaridad del entorno lo envolvió. Las paredes estaban llenas de diplomas y el aroma del antiséptico y el café fresco brindaba una sensación de calidez. El mentor lo recibía con una sonrisa que, aunque en un principio pareció vacía, pronto reveló esa chispa de confianza que había sido un faro en su vida. Miguel tomó asiento, claramente decidido a abrirse sobre sus temores y decepciones. ¿Qué me cuentas, Miguel?, preguntó Ramírez, acomodándose para escuchar. Con cada palabra que salía de su boca, Miguel comenzó a desnudar su vulnerabilidad. Habló de la traición de Javier, del hilo de corrupción que había comenzado a desenredar en el sistema médico y de la carga emocional que eso le había traído. La expresión del doctor Ramírez cambió. La sorpresa fue evidente, pero también detectó un destello de admiración en sus ojos. «Has recorrido un largo camino, Miguel», dijo Ramírez. «Entrar en este mundo es un desafío, pero te has mantenido firme. Los verdaderos médicos no solo sanan, sino que se convierten en defensores de la verdad».
Esa validación encendió algo dentro de Miguel. Comprendía que no estaba solo en su trinchería, que había otros que también habían pasado por el fuego de la traición y la lucha. Se tomó un momento para dejar que cada palabra se asentara. Esta no era solo una conversación, era un punto de inflexión. Las horas pasaron mientras compartió sus hallazgos y planes. Con el apoyo del Dr. Ramírez, Miguel elaboró una estrategia clara para documentar la corrupción que había encontrado. Juntos empezaron a bosquejar un protocolo que no solo revelaría la verdad, sino que también protegería su carrera y la de aquellos a quienes afectara todo este escándalo. Cuando Miguel salió del consultorio, la brisa fresca de la tarde acarició su rostro. La transformación ya había comenzado. Su concepción de sí mismo como médico, amigo y defensor había echado raíces en su alma. Sabía que no solo se enfrentaba a Javier, sino a un sistema que necesitaba ser auditado. Decidido a dar el siguiente paso, Miguel organizó una reunión con algunos de sus colegas de confianza. Habló de su experiencia y de los peligros ocultos que se cernían sobre el campo. Compartió sus hallazgos, la corrupción y las complicidades que había rastreado, aún temiendo la reacción de sus compañeros. Pero para su sorpresa, su mensaje fue recibido con una mezcla de consternación y determinación. Algunos de ellos, una vez cínicos, comenzaron a abrirse. El diálogo se convirtió en un embrión de cambio. Miguel dejó claro que su enfoque no era el ataque, sino la búsqueda de integridad. A medida que la conversación se profundizaba, se dio cuenta de que varios de sus colegas también habían experimentado temores similares, pero no sabían cómo actuar. Juntos empezaron a construir un camino hacia una vida profesional más ética. La red de apoyo que se formó le dio a Miguel un nuevo sentido de pertenencia. Aquellas voces que habían sido silenciadas por el miedo, ahora resonaban con fuerza. Al finalizar la reunión, se sintió lleno de una confianza que había sido ajena durante años. No solo había cambiado su propio destino, sino que estaba guiando a otros hacia el mismo renacer. A medida que las semanas transcurrían, Miguel continuó trabajando con incansable dedicación en su investigación. Recibió apoyo del Dr. Ramírez y colaboró en un estudio que exponía a la luz la corrupción en el ámbito médico. Cada capítulo que se desvelaba se convertía en un grito de libertad. Finalmente, Miguel publicó sus hallazgos en una revista médica de renombre, un paso que solidificó su reputación y comenzó a cambiar el discurso en el sector. La noticia se esparció como un reguero de pólvora. Miguel fue invitado a compartir su investigación en conferencias y simposios, convirtiéndose en un referente de integridad y valentía. Lejos de permanecer en la sombra, había encontrado su lugar como líder de una comunidad que ahora quería un cambio. Un día, tras un exitoso simposio, recibió un mensaje de Javier. «No puedo creer lo que has hecho. Todo se ha desmoronado». Miguel exhaló una risa irónica. Había convertido la traición en un combustible que lo había llevado lejos de esas sombras. Mientras se preparaba para recibir el reconocimiento de sus colegas y pacientes, Miguel reflexionó sobre su viaje. De ser un corazón roto a un médico renacido, había encontrado su propósito. No solo luchó contra la traición, sino que había creado un legado que cambiaría vidas. Nunca olvidaría lo que había pasado, pero tampoco se dejaría definir por ello. Con renovada confianza, se dispuso a seguir el camino por el que había luchado. La vida lo había puesto a prueba y había salido más fuerte, con una misión renovada de curar, enseñar y defender la verdad. Era el momento de construir un futuro más brillante. Miguel había demostrado que incluso las traiciones más oscuras pueden ser trampolines hacia la iluminación. Ahora es tu turno. No esperes ni un segundo más para suscribirte a nuestro canal y no perderte las próximas historias emotivas exclusivas que tenemos para ti. Deja un me gusta ahora y ayúdanos a alimentar el algoritmo para que más personas puedan disfrutar de nuestras narrativas. Comenta tus reacciones y teorías sobre este final. Y por favor, comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No hay tiempo que perder.